Bueno, tengan todos un cordial saludo, soy el profe Edinson.net. En este video tutorial te voy a explicar detalladamente y paso a paso cómo resolver este problema matemático. Por esta razón te invito a que si te gusta este video tutorial, no dudes en darle me gusta, compartir y suscribirte. Entonces nos dicen: una cometa queda atorada en las copas de la rama de un árbol. Si el hilo de 90 metros de la cometa forma un ángulo de 22 grados con el suelo, nos preguntan cuál es la distancia de la cometa al suelo. Es decir, nos preguntan por la altura a la que se encuentra la cometa con respecto al suelo. Entonces, para nosotros dar solución a este problema matemático, es recomendable partir de un esquema gráfico o un dibujo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es elaborar ese dibujo o esquema. Entonces nos dicen: una cometa queda atorada en las copas de la rama de un árbol. Supongamos que este es el árbol, el cual no tiene hojas, y esta es la cometa. De igual forma, supongamos que la cometa está amarrada en ese lugar y nos dicen que la longitud del hilo es igual a 90 metros. De igual forma nos dicen que la cometa forma un ángulo de 22 grados con el suelo. Entonces supongamos que este es el suelo, ¿cierto? Y este es el hilo de la cometa. Entonces el ángulo que se forma en este lugar es igual a 22 grados. Ahora, en este caso nos preguntan por la distancia de la cometa al suelo, es decir, por la altura, que la vamos a llamar X en este caso. Si te das cuenta, se ha formado un triángulo rectángulo, ¿cierto? Ese triángulo rectángulo lo voy a dibujar en este lugar y lo vamos a nombrar. A este ángulo lo vamos a llamar ángulo A. A este ángulo lo vamos a llamar ángulo B, y a este ángulo, que es el ángulo recto, es decir, el ángulo de 90 grados, lo vamos a llamar C. Nos dicen que la amplitud del ángulo A es igual a ¿quién? A 22 grados. La longitud que hay desde el punto A al punto B, es decir, la longitud del hilo de la cometa, es igual a 90 metros. Ya sabemos que este ángulo tiene una amplitud de 90 grados. Entonces lo que vamos a hacer ahora es hallar la amplitud del ángulo B. Recordemos que la suma de los ángulos internos de todo triángulo es igual a 180 grados. Si este ángulo tiene una amplitud de 90 grados, eso significa que la suma del ángulo A con el ángulo B nos tiene que dar 90 grados. ¿Por qué? Porque 90 más 90 es igual a 180. Entonces decimos que el ángulo A más el ángulo B es igual a 90 grados. Ahora reemplazamos la amplitud del ángulo A con el objetivo de hallar la amplitud del ángulo B. Entonces decimos que el ángulo A, pero ¿quién es el ángulo A? 22 grados más la amplitud del ángulo B, que no lo conocemos, es igual a 90 grados. Como nosotros necesitamos es hallar la amplitud del ángulo B, y como 22 grados se encuentra sumando, lo pasamos al otro lado de la igualdad con la operación contraria. Y la operación contraria de la suma es la resta. Es decir, que 22 grados va a restar con 90 grados. Entonces decimos que el ángulo B es igual a 90 grados menos 22 grados, y 90 grados menos 22 grados es igual a 68 grados. Entonces ya sabemos que la amplitud del ángulo B es igual a 68 grados. Listo, entonces aquí me faltó llamar la longitud de este lado X, que a la vez corresponde a la altura a la que se encuentra la cometa. Entonces, para nosotros hallar la altura, en este caso de este triángulo rectángulo, conociendo la longitud de la hipotenusa, debemos hacer uso de las razones trigonométricas con respecto al ángulo A o con respecto al ángulo B. En este caso voy a trabajar las razones trigonométricas con respecto al ángulo A.
Entonces decimos que el seno del ángulo A es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno del ángulo A es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, y la tangente del ángulo A es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Pero ahora, ¿quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente con respecto al ángulo A? Mira, súper sencillo. El cateto opuesto con respecto al ángulo A corresponde al lado opuesto del ángulo A, que en este caso sería este lado, ¿quién es? X. Supongamos que estuviéramos trabajando con respecto al ángulo B. Entonces, el cateto opuesto con respecto al ángulo B sería el lado opuesto de ese ángulo, que en este caso sería este, ¿listo? Entonces, ya sabemos, como anteriormente lo dije, que el cateto opuesto del ángulo A corresponde al lado opuesto. Entonces, a este lado lo vamos a llamar C.O de cateto opuesto, y el cateto adyacente corresponde al cateto más cercano al ángulo que estamos trabajando, es decir, a este lado. Entonces, en este lugar colocamos C.AD. Y este lado corresponde a la hipotenusa. ¿Y por qué? Recordemos que la hipotenusa en un triángulo rectángulo siempre corresponde al lado opuesto del ángulo de 90 grados. Es decir, al lado con mayor longitud en un triángulo rectángulo. Entonces, como en este caso, necesitamos es hallar la longitud del cateto opuesto y nos dan la hipotenusa, entonces debemos hacer uso de una razón trigonométrica que me involucre el ángulo A, el cateto opuesto y la hipotenusa. Y te comento que esa razón trigonométrica es el seno. Entonces decimos que el seno del ángulo A es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces ahora reemplazamos tanto el ángulo A y la hipotenusa y efectuamos las operaciones correspondientes para hallar el cateto opuesto. Entonces decimos que el seno del ángulo A, pero ¿quién es el ángulo A? 22 grados, es igual al cateto opuesto. ¿Y quién es el cateto opuesto? El lado opuesto de ese ángulo. ¿Y quién es? X, no lo conocemos, sobre la hipotenusa, ¿quién es? 90 metros. Como nosotros necesitamos es hallar el valor de X, es decir, la longitud de X, y como 90 metros se encuentra acompañando la incógnita y a la vez se está dividiendo, lo pasamos al otro lado de la igualdad con la operación contraria. Y la operación contraria de la división es la multiplicación. Es decir, que 90 metros va a multiplicar con seno de 22 grados. Entonces decimos que X es igual a 90 metros por el seno de 22 grados. En este caso, esta operación o esta multiplicación la vamos a realizar en la calculadora. Para ello, la calculadora debe estar configurada en modo det o grados. Si tú no sabes configurar tu calculadora en modo det o grados, ten presente los siguientes pasos. El paso número 1 es presionar la tecla Shift, luego presionamos la tecla modo, y luego presionamos el número 3. ¿Por qué? Porque al frente del número 3 está la palabra det, que significa grados. Y ahí ya tienes configurada tu calculadora en modo grados. Entonces decimos que X, es decir, la altura a la que se encuentra la cometa con respecto al suelo, es igual a 90 metros por el seno de 22 grados, es igual a 33,71 metros. Entonces, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que la distancia de la cometa al suelo, o la altura a la que se encuentra la cometa con respecto al suelo, es igual a 33,71 metros aproximadamente. Entonces, de esta forma es que se resuelve este problema matemático. Si este video tutorial fue de mucha utilidad para ti, te invito a que le des me gusta, compartir con tus compañeros de estudio para que de igual forma gocen de este video tutorial.
No dudes en suscribirte a mi canal, activar la campanita para que estés al tanto de los nuevos videos tutoriales. Y recuerda, quien te habló fue el profe Edinson.net. Súper fácil, ¿cierto?